El rugiente resplandor de la luz solar alienígena se filtró a través de las paredes translúcidas de la cúpula veterinaria en Trebonde 4. El Dr. Ethan Cole, un veterinario humano experimentado, examinó cuidadosamente el historial de su próximo caso. Se suponía que sería un día de rutina, pero una conmoción afuera sugirió lo contrario. Las puertas dobles se abrieron con un silbido cuando dos imponentes Cathy Rangers, con sus exoesqueletos brillantes, irrumpieron en la habitación cargando una criatura enorme en una camilla flotante. La bestia no se parecía a nada que Ethan hubiera visto antes. Casi 5 metros de largo, su pelaje era un mosaico de azul iridiscente y negro. Ondulando con músculos debajo, sus 8 patas terminaban en garras afiladas como navajas, pero la característica más alarmante era su estado. Un mosaico de cortes feroces entrecruzaban su cuerpo supurando un espeso icor dorado que manchaba la camilla. Uno de los Cathy chasqueó en un tono cortante. Sus mandíbulas chasquearon con agitación. Este es un oso mae, un sabueso, un depredador máximo. Gravemente herido durante un conflicto territorial. Nuestro veterinario jefe, el Dr. Kalin, lo ha considerado más allá de salvar al Dr. Kalin, un estimado veterinario alienígena de la especie Lyra, siguió a los Rangers dentro de su cuerpo alargado, parecía deslizarse mientras sus ojos perlados se fijaban en Ethan. El Maserín está prácticamente muerto. Las heridas son extensas, los órganos están fallando. Recomendé la eutanasia, pero los Rangers insistieron en un último intento. Su intento. Ethan empujó su silla hacia atrás y se acercó a la criatura. El gran tamaño del maurín era intimidante incluso en su estado debilitado. Su respiración dificultosa enviaba vibraciones a través del suelo. Ethan se agachó estudiando las heridas de la criatura, marcas de mordeduras, rasguños de garras e incluso quemaduras de lo que parecían armas de plasma que estropeaban su cuerpo. ¿Me estás diciendo que nadie aquí puede salvarlo?, preguntó mirando a Kim. Kim juntó sus delicadas manos, su piel pálida brillaba. Correcto, su biología es demasiado compleja, su sistema inmunológico es demasiado agresivo para nuestros métodos. Incluso mis terapias regenerativas avanzadas no pueden contrarrestar el colapso sistémico. Esta criatura morirá en cuestión de horas. Ethan se quedó frunciendo el ceño. Bueno, supongo que es bueno que no esté aquí para seguir tus métodos. Su voz tenía una tranquila confianza que hizo el comportamiento sereno de Kalin flaqueó. Kim inclinó la cabeza. Tu especie es ingeniosa, pero hay una línea entre ingenioso e imprudente. Espero que entiendas esta distinción. Ignorando el pinchazo, Ethan hizo un gesto hacia la camilla. Llevémosla a mi quirófano. Necesitaré un escáner completo, muestras de sangre y un equipo para ayudar a los Koroi. Los Rangers dudaron intercambiando miradas. Solo prolongarás su sufrimiento, murmuró uno, pero obedecieron, moviendo la camilla flotante a la bahía quirúrgica de Ethan. El quirófano era un frenesí de movimiento. La tecnología alienígena zumbaba y parpadeaba mientras Ethan trabajaba junto a un equipo ecléctico de asistentes. Un humanoide de aspecto nervioso llamado Rora. Un Heli con apéndices gelatinosos brillantes y un ser mecanizado rechoncho y gruñón llamado Bolt. Los escáneres iniciales pintaron un panorama sombrío. El oso Maan. El sabueso tenía múltiples laceraciones en los órganos. Un pulmón colapsado y un torrente sanguíneo repleto de infecciones. Ethan estudió los datos. Su mente se aceleró. Esto no es solo un parche. Estamos reconstruyendo esta criatura. La voz sintética de la bóveda de Inside Out zumbó. Probabilidad de éxito. 3,42%. ¿Desea ajustar sus expectativas? Ethan sonrió. No, Letun. Apunte a 100. Rora hizo sonar sus manos. Las notas del Dr. Kalin dicen que el sistema inmunológico de Maserín ataca materiales extraños, incluso suturas. ¿Cómo va a arreglar eso? Ethan la miró con algo que su sistema inmunológico no reconocerá como extraño. Rebuscó en su carrito de suministros y sacó un pequeño frasco de un biopolímero que desarrolló en la Tierra.
La sustancia podría imitar el tejido orgánico y disolverse sin causar daño una vez que se complete la curación. Lo usaremos para reparaciones internas. Kalin apareció en la puerta. Su expresión era ilegible. Biopolímero primitivo. ¿Fallará? Tal vez. Ethan respondió sin levantar la vista. Pero apuesto a que no. Las siguientes horas fueron agotadoras. Ethan dirigió a su equipo con la precisión de un campo de batalla. El comandante Boult usó sus brazos mecánicos para estabilizar los signos vitales del Mae mientras Rora y el Heli ayudaban con la limpieza de la herida y la aplicación del biopolímero. Ethan mismo abordó la tarea más delicada. Reparar el pulmón destrozado de la criatura. El sudor goteaba de su frente mientras trabajaba con firmeza sus manos a pesar de las estacas. Usó un bisturí de fusión para sellar el tejido pulmonar y luego aplicó cuidadosamente el biopolímero para reforzar las reparaciones. ¿Cómo se ve? Bóveda, preguntó. Los signos vitales siguen siendo críticos pero estables, respondió el robot sorprendido. Kalin observó desde el rabillo, su mirada aguda. ¿Lo has comprado? Unas pocas horas más, tal vez, pero esto no es una victoria. Ethan enderezó su espalda dolorida. Tienes razón, la cirugía es solo la mitad de la batalla. Ahora necesitamos combatir la infección. Kin arqueó una ceja translúcida. ¿Y cómo piensas lograr eso con un cóctel de antibióticos? Dijo Ethan sosteniendo una jeringa específicamente adaptada a su fisiología. La expresión de Kin se oscureció. Arrogancia humana. No puedes adaptar algo a una biología que apenas entiendes. Puedo intentarlo. Ethan respondió inyectando el medicamento en la vena masiva de Maserin e intentarlo es mejor que rendirse. Las horas se volvieron borrosas mientras el equipo monitoreaba al Mae y al oso. Sabueso, la respiración de las criaturas se volvió más estable aunque su cuerpo permaneció atrapado en el precario equilibrio entre la vida y la muerte. Ethan se negó a dejar su lado incluso mientras el agotamiento lo arañaba. Kalin aún persistía. Finalmente rompió el silencio. Tu terquedad es desconcertante. ¿Por qué llegar tan lejos por una criatura que nunca has visto antes? Ethan lo miró, su expresión cansada pero resuelta porque se merece una oportunidad. Todos la merecemos por primera. Beth, quien parecía haberse quedado sin palabras, observó al Maurín. Su pecho subía y bajaba en respiraciones lentas y mesuradas. La criatura que había sido pronunciada más allá de la salvación ahora estaba al borde de la supervivencia. Este es solo el comienzo, dijo Kin en voz baja, su voz carente de su anterior burla. Si vive, su recuperación será la verdadera prueba. Ethan asintió. Entonces supongo que tendré que quedarme. ¿No? Ethan apenas sintió que el agotamiento se instalaba en sus huesos mientras continuaba monitoreando al Mace y al Bearhound. La respiración de la criatura se mantuvo constante pero superficial, su cuerpo atrapado en una frágil estasis entre la supervivencia y el fracaso. La habitación zumbaba con el suave pitido de los monitores y Ethan exhaló, frotándose la cara. La parte difícil había terminado. Ahora venía la parte imposible. Mantenerlo con vida por mucho tiempo. Suficiente para sanar. Boult, siempre eficiente, giró sus sensores ópticos hacia Ethan. Has excedido los límites operativos estándar para la resistencia humana. Recomendación ciclo de sueño. Ethan negó con la cabeza. No sucederá. Kalin sigue rondando cerca de la puerta. Entrecerró sus ojos pálidos. Confundes terquedad con habilidad. La recuperación de esta criatura está lejos de ser segura. Todavía puede rechazar las reparaciones. Su sistema inmunológico puede volverse en contra de tus antibióticos. Te niegas a reconocer la probabilidad de fracaso. Ethan sonrió sin levantar la vista. Lo reconozco, simplemente no me importa. El Mazurin crispó su cuerpo reaccionando instintivamente al dolor a pesar de la fuerte sedación. Sus garras rasparon contra la cama médica y Rora hizo una mueca. ¿Qué pasa si se despierta y piensa que somos una amenaza? Ethan puso una mano sobre el enorme hombro de la bestia. Su pelaje era grueso y áspero, húmedo con sudor y sangre residual. Entonces recordamos que no somos parientes. Se burló. Recordar un depredador ápice. Ethan lo miró. Todos los animales entienden el cuidado, incluso los más letales. El primer problema real llegó 3 horas después. Boult detectó la primera temperatura central. Bajando. Riesgo de hipotermia detectado. Ethan se movió de inmediato. Su cuerpo está desviando energía a la curación. Está apagando.
Funciones secundarias. Agarró una manta térmica y la colocó cuidadosamente sobre el maserín de cuerpo masivo. Quien cruzó los brazos. La temperatura bajó. La caída sugiere estrés orgánico. Este puede ser el comienzo de falla de múltiples tallos. No necesariamente. Ethan respondió. Ya trabajando. Ajustó los fluidos intravenosos, aumentando los niveles de hidratación para compensar el efecto de enfriamiento. Su metabolismo se está desacelerando. Para preservar energía. Si lo manejamos correctamente podemos usar eso para su ventaja. Kalin observó con una expresión ilegible mientras Ethan continuaba su trabajo ajustando signos vitales, afinando el equilibrio de electrolitos y nutrientes en la vía intravenosa de la criatura. Cada decisión fue calculada, cada ajuste hecho con la confianza de alguien que había luchado contra la muerte antes y se negó a perder. Rora, todavía cauteloso, seguía mirando las garras del maserín. Dr. Cole, ¿de verdad cree que sabe que estamos ayudando? Ethan la miró luego al ojo apenas abierto del Mae. La profunda negrura reflejaba las tenues luces de la bahía médica. Sí, murmuró. Creo que si el maserín sobrevivió a la noche. Quien a su crédito no hizo comentarios cuando Ethan finalmente dejó que su cuerpo se desplomara en una silla con la cabeza apoyada en la mesa de metal a su lado. No había dormido en casi 30 horas. Sí, sus músculos se sentían como plomo. El momento de paz fue breve. Una repentina y aguda alarma de Bolt puso a todos en movimiento. El ritmo cardíaco se disparó. Aumento de adrenalina detectado. Ethan ya estaba de pie luchando contra la fatiga mientras se movía la enorme forma del mase. Se estremeció, sus garras flexionándose contra la mesa. Los sedantes estaban desapareciendo. Maldita sea, esperaba que tuviéramos más tiempo, murmuró Ethan agarrando una jeringa preparada. Necesitamos despertarlo con cuidado. No dejar que entre en pánico. Quien dio un paso atrás cauteloso. ¿Te das cuenta de que sigue siendo un depredador máximo? Si te percibe como una amenaza, ¿no lo hará? Ethan interrumpió. No, si hacemos esto bien. La respiración de Maan se hizo más pesada. Sus fosas nasales se dilataron mientras inhalaba nuevos sentidos. Su oreja, si podía llamarse así, se crispó ante los suaves sonidos a su alrededor. Su cuerpo ya no estaba restringido pero seguía siendo débil. Ethan se puso en su línea de visión lentamente. Con cuidado colocó una mano enguantada contra su enorme hombro. De nuevo el maserín. La mirada se fijó en él y por primera vez Ethan vio la profundidad en sus ojos negros. Dolor, confusión y algo más, algo primal. Rora susurró, ¿es eso? El Meeran retumbó un sonido profundo de canal que vibró a través del suelo. Todos se congelaron. Quin tensado. Ese no es un ruido amistoso. Ethan no movió su mano, tampoco es agresivo. El mase se movió ligeramente. Sus músculos débiles pero funcionales. Estaba probando su propio cuerpo, sintiendo las heridas, reconociendo el dolor. Exhaló un largo suspiro entrecortado. Luego, contra todo pronóstico, dejó caer la cabeza sobre la mesa. Rora parpadeó. ¿Simplemente nos aceptó? Ethan sonrió. Te lo dije. Caln estaba mirando su habitual expresión desdeñosa reemplazada por algo más. Contemplación. Eres increíblemente afortunado, murmuró, o imposiblemente hábil. Ethan se encogió de hombros. Tal vez ambos. En los siguientes días la recuperación del Mae se convirtió en una batalla de paciencia e instinto. Ethan adaptó su tratamiento constantemente, ajustando el manejo del dolor, monitoreando su apetito, incluso cuidadosamente introduciendo terapia de movimiento para prevenir la atrofia muscular. Quien se mantuvo escéptico pero nunca se fue. Sigue inestable, señaló el veterinario alienígena mientras observaba a Ethan masajear las extremidades heridas del maserín. Sigues actuando como si simplemente fuera un canino grande y agresivo. Ethan sonrió con suficiencia. He tratado peores. Rora, que se había sentido más cómoda con la criatura, observó la forma en que seguía los movimientos de Ethan. Seguía siendo cauteloso pero la hostilidad había desaparecido. Entonces, en la mañana del quinto día, el Mauran se puso de pie. Estaba tembloroso, sus piernas luchaban por sostener su peso, pero se puso de pie. Ethan permaneció quieto dejando que la criatura probara su propia fuerza. Sus ojos negros se movieron hacia él, luego hacia quien, luego de nuevo. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Dio un paso hacia Ethan. No agresivamente, no con intención territorial, sino con familiaridad. Kalin observó con silenciosa fascinación. ¿Te reconoce? Ethan sonrió. Por supuesto que sí. Por primera vez Kalin no discutió, simplemente observó cómo el Mauran, contra toda lógica, contra toda probabilidad, comenzaba a sanar. Los pasos del maserín eran inestables pero deliberados. Sus heridas aún dolían y sus músculos protestaban, pero se movía un depredador ápice desafiando su propia biología, sobreviviendo a lo que debería haber sido un
Encuentro fatal. La enfermería estaba en silencio mientras todos observaban el pliegue imposible. Quien se quedó de pie con los brazos cruzados, su mirada ilegible, fascinante, murmuró, aunque sonó más a admiración reticente que a una observación científica. El Maan dio otro paso lento y luego otro antes de agacharse con cuidado sobre sus cuartos traseros. Su enorme cuerpo permaneció tenso como si aún decidiera si confiar en su propio cuerpo. Ethan no se movió apenas, respiró permitiendo que la criatura se asentara sin interferencias. Bolt, alguna vez analítico, rompió el silencio. La estabilidad de la función motora sigue siendo subóptima. Probabilidad de colapso 18,76%. Ethan sonrió con suficiencia. Me gustan esas probabilidades. Quien exhaló bruscamente. ¿Sigues apostando con la imprevisibilidad? No es una apuesta. Ethan corrigió. Un riesgo educado. Él. Mazarin giró ligeramente la cabeza. Sus ojos negros, escaneando la habitación, era consciente de su entorno, reconociendo a los seres que lo habían rodeado durante los últimos días. Rora se movió nerviosamente. ¿Crees que se da cuenta de que ayudamos? Ethan asintió. Lo sabe. El Mauran no gruñó, no mostró los dientes. Era cauteloso pero no agresivo. Eso fue suficiente por ahora. Pasaron 2 días más y el Maan continuó recuperándose a un ritmo que desconcertó incluso a Kalin. Las heridas aún estaban presentes, pero el biopolímero había hecho su trabajo manteniendo unidos los tejidos dañados el tiempo suficiente para que su cuerpo se hiciera cargo. La preocupación más apremiante ahora era recuperar la fuerza. Ethan había lidiado con depredadores en recuperación antes, pero nunca con uno como este. El Mazin necesitaba más que descanso, necesitaba estimulación del movimiento y, sobre todo, comida. Quien había sido escéptico del plan de alimentación de Ethan desde el principio. Su sistema todavía es delicado, argumentó mientras estaban fuera del recinto de contención. Introducir alimentos sólidos demasiado pronto podría desencadenar complicaciones. Ethan levantó una ración de carne rica en nutrientes especialmente sintetizada para carnívoros de alto metabolismo y dejar que muera de hambre tampoco es una opción. Kim no permaneció convencido. Si rechaza la comida, se deteriorará rápidamente. Ethan está del lado. Por eso hacemos esto con cuidado. El recinto de contención era un CHAM reforzado diseñado para pacientes de alto riesgo. Ethan entró lentamente, manteniendo sus movimientos relajados. El Maan descansaba de lado, abrió los ojos mientras se acercaba. Se agachó unos metros de distancia colocando la ración de carne frente a él. No la arrojó, no la empujó hacia el Maurín. En su lugar esperó. El Maan lo observó con las fosas nasales dilatadas. Al captar el olor dudó. Su cuerpo aún estaba débil y el instinto se casó con el agotamiento, pero luego muy lentamente estiró el cuello hacia adelante y tomó la comida. Ethan apenas contuvo su alivio cuando el Mase masticó su cuerpo visiblemente relajado al saborear el sustento real detrás del cristal de observación. Quien observó con silencioso asombro. Acepta tu presencia durante la alimentación. Eso es inusual. Ethan sonrió. Se llama confianza. Quien permaneció en silencio. Al día siguiente el Maurín se movía con mayor confianza. Ya no tropezaba cuando se ponía de pie y su apetito había regresado. Las heridas restantes aún eran visibles, pero el rápido proceso de curación había comenzado a superar el daño. Quien había comenzado a pasar más tiempo observando que discutiendo. Su escepticismo permaneció, pero la innegable realidad de la supervivencia del Maserín había atenuado su duda. En la mañana del 8º día llegó la verdadera prueba. Los Cati Rangers regresaron. Ethan casi se había olvidado de ellos. Habían entregado al Maan en estado crítico y luego desaparecieron mientras él luchaba por salvarlo. Ahora estaban parados en la entrada de la instalación. Su armadura Kitous brillaba bajo las luces artificiales. Uno de ellos, el mismo Ranger que originalmente había declarado al Maeran más allá de la salvación, dio un paso al frente. Dr. Cole, hemos venido a recuperar al Maurín. Ethan entrecerró los ojos. Recuperar la criatura fue herida en una batalla territorial. El Ranger dijo que debe ser devuelto a su hábitat. No es natural mantenerlo aquí. Ethan exhaló. Él sabía que este momento llegaría, pero eso no lo hizo más fácil. Miró al Maserín que ahora estaba de pie sobre sus 8 patas, observando el intercambio. Quien observó la interacción cuidadosamente. La liberación de un depredador en recuperación debe hacerse con precaución. La exposición prematura a su entorno podría provocar una nueva lesión. Las mandíbulas de los Rangers se crisparon. No estará confinado aquí para siempre. Esa no es su naturaleza. Ethan asintió lentamente. Entonces hagamos esto bien. El transporte se organizó en 1 hora. El Maan fue
Sorprendentemente cooperativo, aunque Ethan sospechaba que se trataba menos de confianza y más de instinto, sabía que se avecinaba un cambio. El exterior de la instalación era una vasta extensión de plataformas de aterrizaje reforzadas y el transporte flotaba justo más allá del campo de contención. La jungla más allá era densa y rebosaba de vida, una extensión caótica de depredadores y presas. El hogar del Mae. Los Rangers Cormoy activaron el mecanismo de liberación de la plataforma. El campo de contención bajó, creando un camino abierto entre la instalación y la naturaleza. Por primera vez en días, el Masaran era libre. Avanzó lentamente, primero probando el suelo debajo de él, luego, con una última mirada a Ethan, se movió no con vacilación, no con miedo, con un propósito y luego se fue. Desapareciendo en la jungla, Rora exhaló. No puedo creerlo. Quien se paró junto a Ethan, observando la línea de árboles. Tus métodos eran poco ortodoxos, imprudentes, altamente improbables. Ethan sonrió con suficiencia. Pero funcionaron. Quien inclinó la cabeza ligeramente. Sí, lo hicieron. La jungla permaneció quieta por un momento más. Luego, en la distancia, un profundo gruñido resonante resonó a través de los árboles. No una advertencia, una despedida. La jungla se tragó el agujero de Maan, su inmensa forma. Desapareciendo en la densa maleza, el gruñido final aún resonaba en el aire, un sonido que envió un escalofrío a través del equipo reunido, no de miedo sino de comprensión. Ethan dejó escapar un suspiro lento. Había terminado semanas de trabajo, noches de insomnio y una batalla contra la biología misma, y ahora el Maan estaba donde pertenecía. Debería haber sentido alivio. Satisfacción incluso. En cambio había un extraño hueco en su pecho. Rora rompió el silencio primero. Yo no pensé que me sentiría tan raro al dejarlo. Ethan dio una sonrisa cansada. Así es como funciona, luchas por algo, y cuando finalmente sucede no se siente como esperas. Quien todavía observando la jungla dejó escapar un zumbido pensativo fascinante. Ethan le lanzó una mirada de reojo. ¿Sigues diciendo eso? ¿Qué es exactamente lo que encuentras tan fascinante? Kim volvió sus ojos perlados hacia él. Tu insistencia, tu desafío, tu absoluto desprecio por la probabilidad. Juntó las manos tras la espalda. Todas las especies de la galaxia entienden los límites de la naturaleza, respetan esos límites, y sin embargo ustedes los humanos no los aceptan en absoluto. Ethan se rió entre dientes. Eso es un cumplido. Kim dio un pequeño asentimiento. Casi imperceptible. Es una observación. Los Rangers Cormoy ya habían comenzado su partida. Su negocio concluyó. Los Maan habían sobrevivido. Eso era todo lo que les importaba. A Ethan, aunque era más que eso, el equipo regresó a las instalaciones. El peso de los últimos días se asentó en el silencio. No había necesidad de hablar. El trabajo se había hecho, pero la pregunta persistía: ¿qué pasaba ahora? Pasaron 3 días. Ethan pasó el tiempo recuperando el sueño, limpiando la enfermería y fingiendo que no estaba, revisando constantemente el perímetro de la jungla cada vez que salía de las instalaciones. La rutina había vuelto a la normalidad, como si el Mazuran nunca hubiera estado allí. Quien había vuelto a su comportamiento clínico habitual. Aunque había algo diferente en su presencia ahora, se quedó más tiempo en la enfermería, observando el trabajo de Ethan con una atención que no era del todo crítica. En la mañana del 4.º día, Bolt detectó movimiento cerca del perímetro exterior. Ethan estaba a la mitad de un escaneo de diagnóstico cuando la alerta sonó en las instalaciones. La voz mecánica de Bolt siguió inmediatamente después. Una forma de vida no identificada que se acercaba en tamaño y masa consistentes con el sujeto anterior. Ethan se congeló. De ninguna manera. Rora se incorporó de golpe. No creo que Ethan ya se estaba moviendo, cruzando la enfermería a pasos rápidos. Llegó a la entrada principal justo cuando la parte externa. Los monitores se activaron mostrando una imagen granulada del claro de la jungla más allá del campo de contención, y allí estaba el Maan parado al borde de la línea de árboles, su enorme marco iluminado por las luces de aterrizaje de la instalación. No estaba herido, no estaba luchando, simplemente estaba allí observando. Ethan dio un paso adelante colocando una mano en él panel de control para abrir la puerta exterior. La voz de quien lo detuvo. Asumes que está aquí por ti. Ethan se giró para mirarlo. No
Lo haces, King, dudó el maserín, dio un paso más cerca lento y deliberado, luego otro, todavía era cauteloso aún manteniendo una distancia respetable, pero se estaba acercando. Ethan salió. Rora hizo un pequeño ruido de preocupación, pero no lo detuvo. El aire de la noche estaba denso con el olor a tierra húmeda y follaje de la jungla. Ethan se movió con cuidado cerrando la brecha. Entre ellos solo unos pasos, no extendió la mano, no intentó forzar nada, simplemente se quedó allí dejando que el Mauran decidiera. Los ojos negros de la criatura se fijaron en él por un largo momento. Ninguno se movió. Luego, en una acción tan sutil que podría haber sido imaginado, el Mauran bajó la cabeza ligeramente. Reconocimiento. Ethan sonrió. No esperaba volver a verte. El Maan retumbó suavemente, un sonido que no contenía agresión. Rora, de pie justo detrás de la puerta, susurró, regresó. Kim permaneció quieto, su mirada fija en la interacción. No, regresó. Había una diferencia. Ethan exhaló. Los últimos restos de la duda se llevaron al Maurín. No era solo un animal que había salvado, era algo más, una conexión, una promesa.